Cuando nosotros recién creamos nuestra cuenta, por defecto nos creará este primer proyecto. Un proyecto es el conjunto de diferentes recursos que necesitamos para una misma causa. Por ejemplo, si yo necesito publicar en servidores diferentes o en máquinas virtuales diferentes el frontend y el backend de mi aplicación, las dos máquinas virtuales tendrían que formar parte del mismo proyecto. Entonces, ambas instancias deberían estar aquí dentro. Si también voy a utilizar una instancia de SQL Server, estaría instalada o estaría declarada dentro del mismo proyecto. Para crear un nuevo proyecto vamos a dar clic en la sección de arriba y en el botón Proyecto Nuevo. Esto nos despliega el formulario de llenado. Podemos indicar el nombre del proyecto que vamos a crear. Para este caso va a ser Proyecto Intermedias 1. No le vamos a colocar una ubicación, sino organización. Y le damos clic en crear. En la barra de notificaciones o en el panel de notificaciones veremos la manera en que se van creando. Eso es un historial de todo lo que estamos haciendo. Y aquí tendremos ya el panel para que lo podamos seleccionar. Seleccionamos intermedias y podemos ver el panel que acabamos de crear. Actualmente este panel está vacío, no tiene estadísticas, no tiene consumo de facturación. Podemos ver la documentación en la parte de abajo, muy importante. Tenemos algunos tutoriales para poder empezar con diferentes tareas. Y la información básica del proyecto, que es el identificador, el nombre y demás. En la sección de actividad podemos ver a manera de historial todas las cosas que hemos hecho a partir de su creación. Si nosotros creamos un recurso, va a aparecer aquí como una notificación parecido al panel de notificaciones que tenemos en la parte superior. Aquí se ve todo lo que todos los pasos que se hicieron para poder crear el panel. Y si regresamos a la sección de panel, podemos ir a visualizar la sección de máquinas virtuales. Cuando ya tenemos creada nuestra cuenta, nuestro primer grupo, que es el que estamos utilizando para el ejemplo y el tutorial, y entramos a la sección de máquinas virtuales, en el panel de acá podemos encontrar que aquí está máquinas virtuales, la ingeniería de computación de Google, y en la sección de procesamiento podemos encontrar también lo mismo. En este mismo panel podemos seguir encontrando diferentes otras instancias que podemos crear, como ya sea el storage o los almacenamientos, transferencia de datos, manejo grande de información, también instancias de máquinas para base de datos, como ya sea servidores SQL. Tenemos también herramientas de inteligencia artificial, tenemos una variedad bastante amplia, hasta máquinas prediseñadas para poder hacer seguimiento por APIs de Google. Pero lo que nos importa en este tutorial es la sección de máquinas virtuales. Entonces vamos a expandir la sección de máquinas virtuales y podemos encontrar que tenemos diferentes opciones. Las más relevantes aquí son plantillas de instancias, son instancias o imágenes de máquinas virtuales que ya sea que están hechas o prediseñadas por personas de Google, que ya, por ejemplo, si queremos una instancia que ya tenga instalado Docker o similar, podemos seleccionar una instancia que ya la tenga instalada, la ejecutamos y ya tenemos una instancia con toda la configuración necesaria para que se ejecuten esos programas que requerimos. Vamos a crear nosotros una máquina virtual desde cero, que sería el panel en el que estamos acá, y damos clic en crear. Como vemos, en este momento no tenemos ninguna instancia creada, nuestra lista está vacía y vamos a proceder a crear nuestra primera instancia. Aquí tenemos ya el formulario de nuestra instancia, la que vamos a crear en estos momentos. Es importante colocarle un nombre distintivo para que nosotros podamos identificar de manera correcta cuál va a ser nuestras máquinas virtuales, porque usualmente vamos a utilizar varias. Esta va a ser test
1. Si se dan cuenta, en el panel de la derecha tenemos el crédito que tenemos en uso de nuestra máquina virtual. Se da un estimado que por tenerla encendida en un mes nos va a consumir $24 con la configuración estándar que ya está seleccionada. Aquí, si nosotros continuamos con nuestro formulario, podemos encontrar la región, podemos visualizar que podemos crear la máquina virtual en muchas granjas de servidores. Tenemos algunas de Asia, tenemos algunas de Europa y tenemos las que más nos interesan en este momento, que son las de América del Norte, en las que podemos visualizar las diferentes granjas de servidores. Siempre hay que tener muy en cuenta que mientras más lejana esté la granja de servidores, más lenta va a ser la conexión de nuestro servidor, precisamente por el tiempo que tardan los paquetes en viajar de un extremo al otro. Vamos a dejar la región predefinida, que es Estados Unidos Central. La zona horaria es también la misma. Y cuando llegamos a la configuración de recursos de nuestra máquina virtual, podemos observar que tenemos preseleccionado el uso general. Tenemos también la opción de crear una máquina virtual optimizada para procesamiento, lo que va a hacer es permitirnos optar por procesadores más potentes que están optimizados para realizar tareas de alto rendimiento. Tenemos también la sección de optimizada para memoria. Si tenemos que manejar una cantidad muy grande de datos, entonces esta va a ser la opción que nos puede ser útil. O podemos tener también la opción de habilitarla para GPU. Eso nos puede funcionar muy bien para una configuración de inteligencia artificial en la que se requiere de mucho procesamiento a través de la GPU, por la arquitectura en la que están diseñados estos procesadores y slots de memoria. También podemos seleccionar el tipo de la máquina para cada uno de estos paneles. Está preseleccionada la máquina estándar, que incluye dos CPUs virtuales con 4 GB de memoria RAM. Aquí podemos ir seleccionando la combinación que más nos convenga. Podemos utilizarlo desde una versión muy básica, que puede ser 2 CPUs virtuales con un GB de memoria, hasta las más grandes o las más potentes, que son 32 CPUs virtuales con 32 GB de memoria. Tenemos que ver también que el costo, si nosotros seleccionamos la más potente, el costo estimado va a aumentar. El costo mensual anterior que habíamos visto era de aproximadamente $200 y esta ya es de $578, con un equivalente aproximado de 79 centavos de dólar por hora encendida. Recordemos que estas máquinas usualmente se encienden 24/7. Vamos a regresar a nuestra versión pequeña estándar y vemos que bajó a $24, que es una diferencia bastante grande. Para el ejemplo, no es necesario tener una máquina virtual tan potente. Con 4 GB de memoria es suficiente. Vamos a deployar una versión de Linux. Vamos ahora a seleccionar el disco de arranque, con qué versión con qué imagen de Linux vamos a crear nuestra máquina. Aquí podemos seleccionar el sistema operativo. Tenemos CentOS, que está próximo está cayendo en desuso. Tenemos también Fedora, que es de paquetes RPM, igual que Red Hat. Podemos crear servidores de Windows Server, de SQL Server. Y en este momento vamos a seleccionar una imagen de Ubuntu. Seleccionamos Ubuntu. Nos indica qué versión de Ubuntu vamos a instalar. Para el ejemplo vamos a utilizar la más reciente, que es la 2004 LTS. Y nos da la oportunidad de seleccionar qué tipo de disco vamos a utilizar. Vamos a utilizar un disco estándar con 15 GB de memoria. Cliqueamos en seleccionar, ya tenemos nuestra configuración de recursos hecha, con la imagen también. Y esto es bien importante. Con las reglas del firewall tenemos que
permitir para este ejemplo el tráfico HTTP y HTTPS. Lo más usual es que tengamos que permitirlo siempre porque vamos a utilizar la máquina virtual para poder desplegar una herramienta que nosotros hayamos creado previamente. Cuando ya tenemos creado y llenado nuestro formulario, vamos a evaluar nuevamente cuál va a ser el precio final de nuestra instancia, $25 por mes, y damos clic en crear. El proceso de creación puede tardar varios minutos. Recordemos que lo que ocurre aquí es que solicitamos que en las máquinas, que en las granjas de servidores de Google, se cree una partición de espacio en disco para nuestra máquina virtual y que allí se instale la imagen de Ubuntu que hemos seleccionado. Cuando ya se ha terminado la creación de la máquina virtual, podemos verlo en el historial de actividad, la creación de la máquina virtual hace un minuto. Podemos ver la zona en la que se creó la máquina virtual, el nombre por supuesto, la IP interna que se va a utilizar dentro del proyecto por si necesitamos utilizar más máquinas virtuales, por ejemplo, desde que tenga 3 máquinas virtuales, se pueden comunicar entre ellas de una manera interna con esta IP. O si necesitamos acceder a la máquina virtual o comunicarnos con la máquina virtual de una manera externa fuera de este proyecto, ya sea desde un navegador web, que ya sea el de tu computadora personal o similar, se va a hacer con esta IP, la que es la IP externa del servidor. Y pues esta es la manera en la que nosotros podemos crear una máquina virtual. Los formularios de Google han sido una gran ayuda. Ahora es mucho más sencillo poder llenar la configuración básica de creación de máquinas virtuales. Podemos validar también la instalación correcta de nuestra máquina virtual copiando la IP y haciéndole un ping a la máquina. Entonces sería ping, la IP pública de nuestra máquina virtual o la IP externa, 121.123.232. Y como pueden ver, los paquetes se están enviando y recibiendo en 86 milisegundos por promedio. Cuando ya creamos nuestra máquina virtual, la podemos visualizar dentro de la lista de máquinas virtuales o instancias de máquinas virtuales de nuestra ingeniería de computación en el proyecto que tengamos seleccionado. El siguiente paso es podernos conectar a esa máquina virtual. Para podernos conectar a esa máquina virtual hay diferentes protocolos. Cada herramienta de la nube puede permitirnos diferentes maneras, ya sea DigitalOcean, AWS o en este caso que estamos utilizando la nube de Google. Google nos lo pone bastante sencillo. Ellos desarrollaron un sistema de consola en el navegador en el cual podemos utilizar clientes SSH, que es el protocolo seguro para la conexión remota. Entonces, aquí es tan sencillo como darle clic a SSH y se desplegará la terminal con la que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a darle clic y veremos cómo se empieza ya a desplegar la ventana de SSH. Esperamos a que haga la conexión. Inicia con la conexión por clave, luego termina el login y ya tenemos acceso a la terminal en web que ha desarrollado Google para poder facilitarnos el acceso. Ya en esta terminal podemos interactuar directamente con el sistema que está instalado en la partición que solicitamos en el formulario anterior y funciona tal cual una máquina física. Desde aquí ya podemos ejecutar los diferentes comandos, pues es una máquina Ubuntu, entonces podemos actualizar con su apt update. Si se dan cuenta, la velocidad de descarga es bastante rápida. Esto es porque se utiliza la velocidad de descarga de los servidores en la granja de servidores que tiene Google. Por ejemplo, si ya nosotros queremos instalar Apache, podemos hacerlo de la misma manera, cual si fuera nuestra máquina física.
Indicamos que sí. Como pueden ver, las descargas son bastante más rápidas. Estamos utilizando el servicio de internet de las máquinas virtuales. Y en este momento ya podríamos nosotros acceder a ver en el navegador la IP de nuestra máquina, en la cual se debería estar desplegando la página de Apache. Validamos entonces que se haya instalado de manera correcta Apache, copiando la IP de nuestra máquina, la IP externa, como les había mencionado anteriormente, y la pegamos en el navegador. Cuando damos Enter, nos debería aparecer la página por defecto que tiene Apache cuando está recién instalado. Como puede ver, es la distribución de Apache 2 con la edición para Ubuntu de paquetes Debian.